Cuando vuelvo, Víctor. A ver. Estoy aquí. Sí, perfecto. No quería empezar sin ti. Faltaría más. Pues buenas tardes a todos, amigos, compañeros de España y bueno, y de algunos de Latinoamérica. Bienvenidos al webinar, ¿Cómo puede el investigador de mercados ayudar a las marcas a posicionarse en los asistentes de IA? Es un momento crucial, dado que todos los asistentes como ChatGPT o Gemini están influyendo de forma directa en las decisiones de compra y aparece pues, un nuevo escenario con el consumidor sintético y precisamente ese es el objetivo de este webinar, abordar cómo estos sistemas asumen tareas que antes hacíamos nosotros, como buscar, comparar, recomendar, y por qué las marcas necesitan nuevas herramientas para entender y optimizar su posicionamiento dentro de ellas. Este webinar se enmarca dentro de un itinerario formativo del programa avanzado de IA para investigadores de mercado. Está hecho por investigadores de mercado y para investigadores de mercado. Y en ese sentido ya llevamos casi 30 cursos y webinars con temática central inteligencia artificial, en el que ya han pasado más de 1.000 participantes distintos. eh, Creemos que es una gran oportunidad para que nos podamos constituir en un ecosistema donde compartir este tipo de experiencias y los conocimientos con profesionales de Insight Analytics y ayudarnos todos a dominar o por lo menos conocer las aplicaciones prácticas de la IA en la investigación de mercados. Como veis, ya está en marcha la tercera edición del itinerario. Estamos ahora terminando la segunda. Ahora contaré qué cursos quedan. Y ya tenemos programada para enero la novena edición ya, del curso práctico de inmersión en la IA para investigadores de mercado. Este tipo de cursos los organizamos en tres niveles. Es un nivel de iniciación para quienes se inician en la IA, pero tenemos también otros niveles de actualización para los que ya han cursado algunos cursos previamente. Incluso tenemos cursos de avanzado para quienes ya dominan los conceptos básicos, saben programar o código en Python y quieren profundizar en actividades y en aplicaciones más complejas, en automatización y en el desarrollo de soluciones propias. Eh, de hecho, os decía que ahora hay dos cursos vivos. Eh, esta semana termina el curso de Machine Learning para un nivel avanzado, impartido por Ramón Carrasco, y la semana siguiente empieza el curso de online, o sea, de cualitativo, cuando la IA aprende a escuchar, impartido por Alejandra Borcel. Además, quería comentaros que hemos creado una comunidad de I+A sobre IA, creado específicamente en LinkedIn, con el fin de intercambiar opiniones sobre el tema. Aprovecho para deciros que tenéis para este seminario un hashtag que os he posteado en el chat para que podáis participar en la conversación. Se llama hashtag webinar IA Listening. Y adelanto también que vais a tener ocasión de tener toda la documentación que Víctor vaya a presentar al final del webinar. Os mandaré también a través del chat para que os lo podáis descargar. Eh, no puedo, bueno, en ese ecosistema que os decía, esa comunidad en la que ya hay, como veis, casi 260 participantes, pues ahí, además de contar los cursos, tenemos también iniciativas concretas para fomentar el uso de la IA, incluso haciendo demos de herramientas específicas concretas. Por último, quiero recordarte a los que no lo sois que las ventajas de ser socios de I+A, no solamente por recibir eh, toda la información referente a cursos antes que los no socios, sino también para garantizar de esa manera las plazas en ellos. Tenéis acceso a la parte privada de la web. Por ejemplo, este webinar va a estar a vuestra disposición, vuestra y de todos los socios, ¿no? Una vez terminada. También podéis asistir de forma presencial en el IA Talks. Bueno, no quiero alargarme, pero tenéis la posibilidad de encontrar los muchos eventos y actividades que desarrollamos dentro de la asociación, que seguro que pueden ser de vuestro interés y por la que merece la pena ser socia, más allá del orgullo de pertenencia a dicha asociación.
Em, Quiero presentar a ponente, a Víctor Gil. Él es sociólogo con una amplísima experiencia en la elaboración de estudios de desk research, de cuantitativo, cualitativo y también de social listening. Ha cofundado empresas de investigación como The Cocktail Analysis y Methodology, y actualmente él está inmerso en un proyecto de una nueva empresa especializada en IA, aplicada a la investigación de mercados, que se llama Science for Insights. Aparte tiene un par de libros importantes publicados. Uno es Claves para Prosumer, Claves para entender el consumidor español de nueva generación, y otro que se llama Cool Hunting, el arte y la ciencia de descifrar tendencias. Eh, Él es el responsable y el ponente del curso de inmersión a la IA para investigadores de mercado, que ya os he anticipado que empieza el próximo enero, y en el que ya al menos se han formado 350 personas distintas en él, ¿no? Os dejo con Víctor, al que le agradezco enormemente su disposición. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes, buenos días a quienes estáis en Latinoamérica. Muchas gracias también a la organización de IMASA, en Nerea en particular, ¿no?, por ayudarnos con toda la logística de este curso. Vemos que hay muchísimo interés. Veo que hay conectadas más de 90 personas en este momento, ¿no? Supongo que la mayoría de España, pero también mucha gente de América Latina. Y bueno, es una buena señal, ¿no?, el interés que se mantiene todavía dentro del sector por todo lo que son contenidos relacionados con la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar también en buena medida aquí esta tarde. Voy a compartir con permiso pantalla. Creo que estás compartiendo tú, Jesús. Ahí te envía una solicitud. Ahora. Ok. Un segundito. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Como decía Jesús, tenemos un hashtag para compartir en LinkedIn cualquier comentario, contenido o experiencia que os apetezca relacionado con el webinar, que es este hashtag webinar IA Listening, ¿de acuerdo? Que es básicamente de lo que vamos a hablar aquí esta tarde, y os animamos a participar. Igualmente, tenéis el chat del webinar donde podéis ir dejando vuestros comentarios, no necesariamente preguntas, sino cosas que os apetezca compartir a través del chat. Vamos a intentar que esto sea algo también dentro de lo que cabe, ¿no?, que es siempre a distancia y seguramente no es tan cálido, ¿no?, como la interacción personal, pero bueno, tenemos ahí un espacio de chat, podemos aprovecharlo igualmente si os queréis presentar mientras yo voy hablando o contar alguna cuestión o algún dato que queráis aportar adicional a lo que yo vaya comentando, pues sería perfecto. Y todas las preguntas que vayan surgiendo dentro del chat las irá recogiendo la gente de organización, o bien Nerea o bien Jesús, y las vamos respondiendo al final, ¿de acuerdo? Vamos a estar aproximadamente, yo creo que algo así como 35 minutos, que estaré yo presentando y exponiendo lo que hemos presentado para contar hoy, y luego dejamos unos minutos, espero que sean suficientes, para las cuestiones que van a surgir, que estoy convencido de que van a ser muchas, ¿no?, porque es un tema que ya vemos, ¿no?, que suscita muchísimo interés. El título que le hemos dado es este de cómo puede el investigador de mercados ayudar a las marcas a posicionarse en los asistentes de IA. Y vamos a hablar en concreto de dos herramientas de forma específica, ¿no?, o de dos técnicas distintas. Una es una más conocida, que es el social listening, que todos más o menos ya conocemos, pero bueno, igualmente vamos a recordar qué es, y vamos a recordar también cuál es el nuevo papel, ¿no?, que tiene en este contexto de la inteligencia, de la era de la inteligencia artificial generativa. Y luego quizás vamos a detallar un poquito más esta otra técnica del IA listening, que es más específica, relacionada con la temática de hoy, que es cómo posicionar a las marcas o cómo las marcas pueden posicionarse dentro de los asistentes de IA. Y para entrar un poquito en calor, para que vayamos, bueno, pues empezando a participar, os voy a compartir una pregunta
que podéis ir respondiendo a través del chat del webinar. Tengo algo de información del perfil de la gente que está participando hoy en este webinar, pero al final, como se conectan personas distintas, ¿no?, de las que inicialmente tenemos en el registro, o se pueden conectar más o menos, me gustaría hacer una pregunta para tratar de calibrar, para tratar de entender, de medir si realmente quienes estáis ahí al otro lado de la pantalla, ya estáis respondiendo muchos, tenéis como alguna de vuestras tareas tratar de entender los gustos, preferencias y comportamientos de los consumidores y de los compradores. Veo un montón de respuestas seguidas, no he visto ningún no todavía, montones, ¿no? Bueno, ya vemos, como estáis mucho, pues hay muchas respuestas y la respuesta es, creo que casi en el 100% de los casos, sí. Todos quienes estáis ahí detrás de la pantalla tenéis como objetivo el análisis, el conocimiento del consumidor. Pues para todos tengo dos noticias, ¿no? Como en los chistes, ¿no? Una buena y una mala, ¿de acuerdo? La buena noticia es que el consumidor, que al final es ese elemento clave, ¿no?, sobre el que gira nuestro trabajo, vuestro trabajo también, como hemos visto de forma mayoritaria, va a seguir existiendo y va a seguir existiendo. Bueno, no soy rapel, ¿de acuerdo? No me dedico a las cartas ni a hacer ese tipo de pronósticos en estos tiempos tan convulsos que vivimos, ¿no? Pero seguramente va a seguir existiendo ese consumidor que conocíamos durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? Me atrevería a decir que durante mucho tiempo. Pero también hay una mala noticia. Y esa mala noticia no os la voy a dar yo, ¿de acuerdo? Espero que se escuche. Españoles, el comprador, al menos tal y como lo conocíamos, ha muerto. Bueno, a ver, ¿quiénes reconocen al personaje que estaba en la televisión? Podéis escribirlo en el chat. A ver, esto ya hay que tener una cierta edad, ¿eh? Ah, y ponéis yo quién es. A ver, ¿os atrevéis a... ¿Recordáis a alguien? ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Sí? Arias Navarro, ya ha dicho. Ah, Moira, muchos recordáis a este señor. Este señor fue, yo creo que llegó a ser presidente del gobierno y fue el encargado de transmitir a través de Televisión Española la noticia de que Franco había fallecido. De esto hace ya 50 años, ¿de acuerdo? 50 años hace de una noticia que transformó no solamente la sociedad española a muchos niveles de forma radical, sino que transformó también la sociedad del consumo, ¿de acuerdo? La sociedad de consumo, tal y como la conocemos o la hemos conocido durante muchos años, aunque tiene un arranque, algunos hablan de un arranque a finales de los años 60, ¿no?, con la recuperación económica, la reindustrialización del país, aún todavía durante el franquismo. Es cuando se abre el país a las libertades, cuando podemos entender que tenemos una sociedad de consumo y una sociedad liberal de carácter pleno, justamente desde la muerte de Franco. En eso estamos hablando, se han cumplido el 20 de noviembre pasado, hace justo 50 años. 50 años, por tanto, de una sociedad de consumo y, por tanto, un consumidor de la sociedad de consumo que ha ido avanzando a lo largo del tiempo de forma también muy ligada a la evolución de la propia tecnología, ¿no? En ese consumidor de los inicios de la sociedad de consumo, teníamos a un consumidor al que tratábamos de impactar, al que tratábamos de llegar fundamentalmente a través de dos herramientas. Una de los medios de comunicación para moldear sus gustos, sus preferencias de ese consumidor a través de los medios de comunicación y a través de la publicidad convencional, ¿de acuerdo? Esto funcionó así durante mucho tiempo, aproximadamente 35 años, hasta que emerge esto que hemos dado en llamar la web 2.0, el fenómeno de los blogs, después el fenómeno de las redes sociales, en las que la influencia, la capacidad para moldear esos gustos y preferencias del consumidor se abrieron, se democratizaron, podríamos decir, y ya las vías a través de las cuales éramos capaces de moldear, influir en los procesos de decisión de compra, pues eran mucho más variados, ¿no? Pero fijaos, también en un noviembre, en este caso no nos remontamos a hace 50 años, sino a un 30 de noviembre, ayer se cumplieron justo 3 años, ¿no?, del nacimiento, no del nacimiento, sino
de la puesta en disposición de los usuarios de forma masiva de ChatGPT, ¿de acuerdo? Que sí, es una de las muchas herramientas, uno de los muchos asistentes de IA que hoy en día existen en el mercado. Claramente el dominante fuera de lo que son asistentes de IA integrados como Gemini, que está integrado en el propio Google, claramente el mayoritario, pero que no deja de ser uno más, ¿no? Y no deja de ser el pionero, en este caso el primero que llegó claramente con una vocación de ser, ya nació con una vocación de ser un punto de contacto y de influir en los procesos de decisión en general de los ciudadanos hace tan solo 3 años, ¿no? Y como veremos después con muchos datos, este proceso ha ido transformando ese consumidor que nacía con la muerte de Franco, y que podríamos decir que ese consumidor ha muerto, ¿no? Está muriendo, ¿no? con la irrupción y con la adopción masiva de la IA generativa. ¿Sí? Os voy a poner un par de ejemplos que ilustran bastante bien cómo esa forma en la que el consumidor tomaba decisiones a partir de las diferentes fuentes o puntos de contacto que teníamos para influir en su proceso de compra, se está transformando. ¿De acuerdo? Esto que estáis viendo en pantalla ahora mismo es una prueba realizada hace ya un tiempo, hace aproximadamente un mes, de un navegador lanzado por OpenAI, que son los propietarios de ChatGPT. En realidad es un navegador lanzado a través de ChatGPT que tiene una peculiaridad con respecto al resto de navegadores. Y es que la navegación se produce no por parte del usuario siguiendo unas rutas establecidas en función de lo que busca, sino a partir de un prompt, ¿de acuerdo? Esto es distinto del propio ChatGPT, donde, bueno, hacemos una pregunta o lanzamos un prompt y nos genera una respuesta, ¿de acuerdo? Esto es distinto, vamos a hacer una navegación, o en este caso la inteligencia artificial va a hacer una navegación guiada por un prompt, ¿no? Os pongo muy rápidamente este vídeo, donde tenemos un prompt en el que estaríamos, en este caso estamos simulando estar en la página de Iberia, y tenemos un prompt que le lanzamos a ChatGPT en el que decimos: quiero comprar un billete con Iberia para el día 28 de octubre, algún lugar con playa, tiene que ser un sitio donde haga buen tiempo en esas fechas, ¿de acuerdo? Es decir, en octubre. ¿Y qué hace en este caso este asistente de IA? Va a hacer primero una búsqueda contextualizada de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo en un prompt, simplemente un billete de avión a un lugar donde tengamos buen clima en esa fecha en la que yo quiero viajar, y a partir de ahí va a identificar posibles destinos. Entre esos destinos va a decidir la IA que el más interesante para mí, habría que preguntarle por qué, ¿no? Es Gran Canarias, ¿de acuerdo? Por lo menos barre para casa, ¿de acuerdo? Nos da un destino español, y directamente se ocupa de hacer todo lo que sería la transacción con la página web para dejarme directamente ya en la compra de ese billete. Es decir, lo que yo he expresado, si hablamos en términos de proceso de decisión, es esa primera inquietud o necesidad: quiero viajar y quiero viajar en esta fecha. Pero todo lo que sería el proceso de compra natural que hubiéramos seguido hace solamente unos meses es: me voy a Google o me voy a Skyscanner, primero en Google busco posibles destinos, después en Skyscanner voy a buscar billetes asequibles a esos diferentes destinos que esté barajando. Aquí se ha producido todo en un mismo proceso, en cuestión de segundos, y yo solamente voy a tener que participar en la fase final del proceso, que es directamente comprar ese billete. Por tanto, aquí el comprador, ¿quién es? ¿De acuerdo? Sí, claramente el que va a pagar con la tarjeta soy yo, pero si hablamos de ese proceso, de ese journey del consumidor, ¿realmente somos nosotros, o ha sido, en este caso, Atlas de ChatGPT quien lo ha hecho, ¿no? De hecho, de forma muy reciente, tan reciente como hace muy poquitos días, también dentro de ChatGPT se han integrado de forma más nativa la posibilidad de realizar compras de forma directa cuando lanzamos un prompt, ¿no? Con una peculiaridad, que es esa funcionalidad que han sacado específica, en la que tú, cuando
lanzas una pregunta o un prompt que detecta que estás en un proceso de búsqueda de algún tipo de producto, para tratar de afinar y darte un resultado más adecuado y en qué tiendas lo puedes comprar, te va haciendo preguntas. Es decir, es como si fuera, digamos, ese vendedor al que llegamos en una tienda, ¿no? Y nos empieza a intentar hacer preguntas para tratar de determinar cuál es aquello que a nosotros nos interesa. Pues eso ya está haciendo desde hace unos días ChatGPT. Os pongo un vídeo que también es muy breve para que ilustrar esto. Bueno, fijaos, en este caso el prompt del que partíamos era tan sencillo como necesito comprar un televisor nuevo, ¿qué ofertas de Cyber Monday, que soy, por cierto, me recomiendas? ¿De acuerdo? Entonces, todo el proceso que sigue, en este caso ChatGPT, sería, por una parte, bueno, va a hacer una primera búsqueda inicial, pero en el momento en el que detecta que estamos en un proceso de compra, nos va a hacer una serie de preguntas para tratar de afinar y ayudarnos a encontrar aquello que estamos buscando, como no sé, por ejemplo, cuál es nuestro presupuesto, que no os hemos dicho en el prompt, qué tipo de televisor, por ejemplo, a nivel de tamaño estaríamos buscando, y a partir de ahí va a lanzar un montón de búsquedas sobre Internet y nos va a traer, en este caso, nos trae 6 propuestas de 6 tiendas online en los que directamente comprar las recomendaciones a las que ha llegado a la conclusión que son aquellas que nos interesan, ¿no? Y aquí de nuevo la pregunta es, bueno, ¿quién ha tomado la decisión aquí, ¿no? ¿Cuál es la participación humana dentro de este proceso de compra? Nos damos cuenta de esto, ¿no? Estamos, sí, me lo ha dejado, digamos, en la parte en la que yo decido entre muy poquitas opciones, y yo estoy casi convencido de que esto es algo temporal, ¿no? Se están intentando llegar a ese momento en el que te va a conocer tanto el asistente de IA que la compra tú vas a confiar en que realmente te la haga y ni siquiera vas a necesitar dar la aprobación para ese paso final. No estamos tan lejos de eso, ¿de acuerdo? Entonces, vemos muy claramente dónde se está moviendo la oferta. En este caso, la oferta de IA generativa, hacia dónde va en ese proceso de integrarse de forma plena en el proceso de compra. ¿Y qué pasa con respecto a la demanda? Quienes estáis en otros países de América Latina, me vais a perdonar porque los datos que voy a mostrar son solamente de España, pero no creo que estemos demasiado lejos de lo que está sucediendo en otros países. Voy a compartir con vosotros un estudio muy reciente que empezamos a publicar desde la semana pasada. Es un estudio que está basado en una muestra de más de 1.000 usuarios de asistentes de IA, en este caso, como os decía, de aquí en España, y hay alguna serie de datos que revelan de forma clara que vamos hacia un usuario que con este planteamiento que está haciendo la oferta está muy satisfecho, ¿no? Tenemos un 74% de los usuarios de IA que ya la están utilizando para pedir consejos sobre qué producto o servicio comprar. Tenemos un 84% que lo utiliza para resolver dudas sobre productos concretos antes de comprarlo, en esa fase, digamos, del proceso final, en el que ya tenemos diferentes opciones o unas pocas opciones, estamos en la recta final del proceso. Un 73% que lo utiliza para que le recomiende productos que comprar entre diferentes opciones, y un 79% que dice que confía en esas recomendaciones que le está dando la IA, ¿no? De hecho, si lo comparamos con la confianza que tienen con respecto a otras fuentes de prescripción que han sido tradicionales en nuestros estudios, pues nos encontramos que hay un 55% de los usuarios de IA que confían más en las recomendaciones de compra que les da la IA que, tenemos aquí el dato, que las personas de su propio entorno, un 45%, perdón. Es decir, hay un 45% de usuarios de IA que confían más en la IA que en las personas de su entorno, le hace familia, amigos, compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Porque creen que las recomendaciones de la IA son mejor. Hay un 52% que se queda con la IA antes que con las reseñas que puede encontrar de los consumidores en
las plataformas como podría ser Google, como podría ser Google Maps o como podrían ser las reseñas en Amazon o en Booking. Hay un 55% que confía más en la IA que en el resto de usuarios de redes sociales y esto, atención, hay un 60%, aquí el porcentaje crece, de usuarios que confían más en la IA que en las recomendaciones que les dan los influencers, ¿de acuerdo? Y además el nivel de satisfacción que tienen con los resultados en estos casos en los que han utilizado la IA para recibir consejos, el nivel de satisfacción es un 70% o muy alto o alto. Y además es una satisfacción que no es una satisfacción basada en la nada, ¿no? Hay un 24% que lo que está valorando es la rapidez, la inmediatez, ¿de acuerdo? Esto es un factor determinante a la hora de quedarse con la IA. Hay un 16% que nos dice que es por facilidad de uso. Esto es un tema muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Porque a diferencia de otras tecnologías, las barreras de la IA, las barreras de entrada al poder interactuar con lenguaje natural, pues son mucho más bajas, ¿de acuerdo? Hay un 16% que nos dice que es porque le da información detallada y precisa, es decir, que le conceden eficacia a esas respuestas que nos da la IA ligada a procesos de compra, nos permite comparar precios, nos da mucha información, nos ayuda a la toma de decisiones, nos da ideas, nos ayuda a resolver dudas y nos genera al final un ahorro de tiempo. Por tanto, vemos que ese uso de la IA, confían en él, están satisfechos y además los motivos de esa satisfacción están bien argumentados, lo cual nos da una pista y es, nos da una pista que es que claramente vamos hacia un crecimiento aún más de la IA dentro de los procesos de compra. Y aquí vamos a saltar rápidamente a dos conceptos simplemente para que nos suene, ¿no? Si estamos diciendo que el consumidor, una parte de ese proceso de compra lo está haciendo ya la IA generativa y lo va a hacer cada vez más desde un punto de vista de la investigación. Aquí parece que emerge lo que podríamos denominar, en este caso nosotros lo hemos llamado así, pero seguramente hay otros nombres también, como un consumidor sintético que tenemos que conocer, que es esa parte del consumidor que viene en base a lo que la IA sabe de ese consumidor o viene en base a lo que la IA en general sabe, toma parte de ese proceso de decisión. Y luego, al final, también sabemos que cuando la IA genera una recomendación o que nos vayamos a Canarias o que nos compremos un determinado televisor, al final esa información no la genera, digamos, de la nada, la genera o bien a partir de un entrenamiento con una serie de datos que son cantidades ingentes de datos, prácticamente todo Internet, o en algunos casos, cuando se conecta a Internet, la saca a partir de los resultados que encuentra en buscadores, ¿no? Y esto ya nos lleva a un nuevo concepto, que es el de la reputación online, que ya teníamos más o menos asimilada y es a la que está muy ligada ese social listening, esa escucha de las fuentes digitales, un nuevo concepto, que es el concepto de reputación algorítmica, que es lo que sabe la IA de nosotros, de nuestras marcas y de nuestra oferta, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, claramente tendríamos que plantearnos cómo incorporar, cómo investigar dentro del proceso de toma de decisiones, incluir también a la inteligencia artificial. Y aquí tenemos dos técnicas de las que vamos a hablar de forma más o menos resumida. Una es el IA Listening. Esto del IA Listening, que lo hemos españolizado un poco, en realidad sería AI Listening, que sería la escucha de lo que dice, entre comillas, la IA generativa de nuestras marcas, de nuestros productos o de nuestras categorías. Es una nueva técnica que ya hay muchísimas herramientas que están ofreciendo este servicio. Por cierto, muy pocas herramientas y muy pocas empresas de nuestro sector, del mundo de la investigación, muchas de ellas son del mundo más de las nuevas tecnologías. Yo creo que aquí hay una oportunidad, no de trabajo por parte de los que nos dedicamos de toda la vida al análisis de los procesos de toma de decisiones alrededor del consumo, ¿de acuerdo? Y esta técnica, al final, ¿en qué consiste? Bueno, lo voy a simplificar mucho porque os va a recordar a algo que quienes os dedicáis a la investigación de mercado lleváis mucho tiempo haciendo, ¿de acuerdo? La técnica del IA Listening, ¿en qué consiste? Consiste, muy resumidamente, en recopilar cuáles son las preguntas que la gente
hace a la IA generativa, y esto aquí tenemos distintas fuentes, desde las encuestas, ¿de acuerdo? Que podemos tener, que es aquello que a los usuarios les interesa conocer cuando inician un proceso de compra. Tenemos fuentes secundarias que podríamos considerar un proxy de lo que la gente consulta a la IA, como son las búsquedas en Google. Tenemos las consultas que hace la gente en otros soportes digitales, como las redes sociales. Entonces, en esta técnica siempre vamos a partir de definir una serie de preguntas, como en un cuestionario, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esas preguntas, las vamos a lanzar sobre los diferentes modelos que hay en los distintos asistentes de IA y vamos a analizar las respuestas. A partir de aquí, cada herramienta luego trabaja un poco de manera distinta en cómo trabaja esto en términos de métricas, en términos de KPIs, pero básicamente la lógica en todas ellas es la misma. Hacemos preguntas, las lanzamos de forma programática, y cuando hablo de preguntas no hablamos de 5 o 10 preguntas, hablamos de cientos de preguntas o incluso miles de preguntas, con todas las variaciones de lo que puede preguntar un consumidor. Las lanzamos no sobre ChatGPT, sino sobre muchos asistentes de IA y sobre muchos de los modelos que están detrás de estos asistentes de IA, tanto en su versión conectada a Internet como en su versión de respuestas generadas a partir del entrenamiento, y analizamos las respuestas también, en muchos casos, valiéndonos de la propia IA, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos tipos de resultados. Podemos saber a partir de este tipo de análisis si la IA a nuestras preguntas habla o no habla de nuestras marcas, ¿de acuerdo? ¿De qué otras marcas habla? Es decir, nos puede dar como principal resultado un panorama competitivo. Es decir, cuando yo pregunto por televisores en Cyber Monday, hemos visto en el ejemplo que nos ha mostrado, nos ha hablado de MediaMarkt, nos ha hablado de PC Componentes, nos ha hablado de Amazon. Es decir, están saliendo nuestra oferta dentro de esas respuestas. Y luego hay una parte de análisis también más cualitativo, de qué está diciendo exactamente sobre nuestra oferta, sobre nuestros productos. Y otro aspecto también que es fundamental, ligado al social listening que vamos a ver después, nos va a decir también este proceso cuáles son las fuentes, en el caso de que esos modelos se hayan conectado a Internet, cuáles son las fuentes que está utilizando para generar su respuesta, ¿de acuerdo? Este es un aspecto muy importante porque realmente en esas fuentes es donde idealmente, no es simplificando mucho, debería estar nuestra oferta para ser citada en esas preguntas en las que el asistente de IA se conecta a Internet, ¿de acuerdo? Pero quedémonos con esta idea. Al final, la IA generativa no genera esas respuestas, esas recomendaciones, esas sugerencias sobre el mejor producto o sobre los mejores productos o servicios a partir de una generación de texto aleatoria. No, tiene un componente sí que es aleatorio, pero al final se basa en dos tipos de fuentes principales. Una, lo que es su propio entrenamiento, ¿de acuerdo? En su propio entrenamiento, es decir, en todo lo que haya publicado, casi prácticamente todo lo que haya publicado sobre nosotros en Internet, ¿de acuerdo? Y sobre, aquí avanzo algo, sobre influir en los resultados de un gran modelo como los que están detrás de ChatGPT, influir con poco contenido es prácticamente una misión imposible, aunque hay matices, ¿de acuerdo? Pero en principio es muy, muy complejo. Donde sí podemos influir de forma un poco más parecida a como se ha hecho siempre a través del SEO, es cuando ese asistente de IA generativa se conecta a Internet y se trae fuentes, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra en juego ese social listening, en realidad es digital listening, es decir, la escucha de la huella de las marcas y de los servicios en el entorno digital, donde cambia un poco con respecto a lo que veníamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que permanece, que es, al final, esa reputación algorítmica es en gran medida un reflejo de la reputación digital de una compañía, pero la forma en la que nosotros abordamos el social listening es distinto, porque la forma en la que sacan la información los asistentes de IA generativa es distinto a cómo la saca un propio usuario. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? En la pregunta que le hemos lanzado antes a ChatGPT de cuál es el mejor televisor para aprovechar las ofertas del Cyber Monday, esa pregunta ChatGPT la ha lanzado a buscadores en castellano
cambiando un poco la redacción original que ha hecho el propio usuario, mejorándola, ¿de acuerdo? Para dar un poco más de información, más de contexto, pero es que ChatGPT también la ha enviado en inglés a esos buscadores, con la cual las fuentes que se ha traído no son solamente aquellas a las que estaría expuesto un usuario de Internet español, ¿no? Que va a estar más expuesto a los medios de comunicación españoles, a las redes sociales del entorno hispano. No. En este caso, ChatGPT ha abierto ese espectro y, por tanto, nuestro análisis también del ruido a nivel digital también debe abrirse. Por tanto, el social listening empieza a modificarse en el sentido de que tendremos que abrir mucho más las fuentes y tendremos que ponderar nuestra reputación en el entorno digital de acuerdo a cómo la pondera el propio asistente de IA. Por ejemplo, hemos encontrado, está Cristina Pep también dentro de aquí de la audiencia, que investigamos mucho dentro de este campo del posicionamiento en asistentes de inteligencia artificial, y hemos descubierto que en muchas búsquedas, no sabemos muy bien por qué, pero los medios de comunicación del grupo Prisa tienen mayor presencia que, por ejemplo, los de otros grupos editoriales. Más o menos nos hacemos una idea de por qué, pero de acuerdo a lo que nos está diciendo ya es que los medios del grupo Prisa, por lo menos para ChatGPT, tienen un peso, una ponderación algo mayor que otros medios. Pues a la hora nosotros de analizar el social listening vamos a tener que incorporar también este factor diferencial. ¿De acuerdo? Perdona que ya estoy terminando. Queda poquito ya. Vamos a aprovechar para introducir un concepto que es este del GEO. Hemos hablado del SEO, que es el posicionamiento en los resultados de los buscadores. En el caso del GEO es el posicionamiento, la ayudar a las compañías a posicionarse dentro de los resultados de IA generativa, ¿no? Y este es un aspecto que ya, digamos, un ámbito dentro del mundo de lo que podríamos llamar el marketing digital, que está ganando una relevancia importantísima, ¿de acuerdo? Y donde también los investigadores del mercado tenemos que ayudar a las compañías, a nuestras propias marcas, ¿no? A intentar encontrar soluciones para mejorar o optimizar el posicionamiento, la visibilidad de nuestras marcas en ese entorno. Y bueno, para finalizar, dado que la mayoría, como hemos visto al principio, sois gente que estáis dentro del ámbito de la investigación de mercados, vamos a intentar responder, ¿no?, a qué podemos hacer aquellos que nos dedicamos a ello dentro de este nuevo mundo en el que los procesos de decisión están mediatizados de forma muy marcada, ¿no?, por los asistentes de IA. Uno, en lo que tenemos que ayudar a nuestras marcas es a entender el rol de la IA en el Customer Journey, ¿de acuerdo? Sabemos poquísimo. Empezamos a saber ahora, ¿no?, a través de encuestas, y empezamos a sorprendernos con datos como los que hemos visto anteriormente, ¿no?, de cómo ya está incrustado de forma decisiva, ¿no? Pero esto va a ser distinto en función de la categoría de producto que estemos analizando, en función del perfil del propio usuario, si es más joven, si es más mayor. Hay diferencias a nivel de género, hay diferencias a nivel generacional de forma clara. Aquí tenemos que estar para dar respuesta a los investigadores de mercado. Fijaos que hay algo tanto cuantitativamente como cualitativamente que tenemos que ayudar a comprender. Decíamos que en eso del IA listening el primer punto es conocer las preguntas. Tenemos que ayudar a las marcas a entender qué está preguntando y cómo está preguntando el consumidor a la IA generativa. Se sabe muy poco, ¿no? Y aquí hay un campo enorme en el que podemos aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar aportar ese tipo de insights que ayuden a las compañías a mejorar su visibilidad. Y aquí es un campo, como el que decía, está empezando a ser un poco colonizado por otras disciplinas, como podría ser el del GEO, pero no, realmente es un campo en el que debemos estar los investigadores de mercado, porque si estamos hablando de procesos de decisión, igual que antes los investigadores de mercado preguntábamos a la gente qué anuncio ha visto y a través de qué forma llegaba ese anuncio, ¿no?, o cómo está expuesto a los medios de comunicación, esto no deja de ser un touch point muy relevante, que un poco se salta del medio a casi todos los demás, pero no deja de ser un touch point más. Y nuestra labor es aportar
cuanto antes, ¿no? A nuestros clientes, en el caso de que seáis institutos, o a vuestros clientes internos, en el caso de que seáis cliente, información que realmente ayuda y permite posicionarse. Y un tercer aspecto, tenemos que repensar el social listening como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Si sabemos que es, en general, el ruido digital el que está influyendo de forma decisiva en esas respuestas que genera la IA, vamos a tener que hacer una escucha emulando a la escucha que hace la propia IA. Quitarnos un poco del chip, ¿no?, que tenemos en la cabeza de aquello a lo que está expuesto la persona, porque ahora tenemos que saber también a qué está expuesto, tanto para entrenamiento como para información en tiempo real, la propia IA. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, más o menos, el resumen que yo... Me han sobrado, de hecho, 2 minutos. Ha ido muy rápido, ¿eh? Así que ahora tenemos unos minutitos para conversar y para resolver las preguntas que puedan haber ido surgiendo. Tenéis, como os decía, este hashtag de webinar y a listening, por si queréis compartir algo en LinkedIn. Creo que también va a compartir Jesús ya el enlace donde está esta presentación, por si queréis alguno de los datos que hemos mostrado, ¿de acuerdo? Ya Y ya está está. disponible. Ya está disponible en Ya el está chat. disponible. Sí, acabo de mandar. Y también hay preguntas que no hemos interrumpido, pero que voy a formular. Vale. Simplemente deciros que además los que sois socios vais a tener acceso al vídeo en la zona de socios de IMASA. Y la primera pregunta que está en el chat es de Gloria y es, para producirse esa interacción en el navegador con IA, ¿debe tener la autorización de Iberia? Se refería al ejemplo que has puesto en el vídeo. Pues aquí hay debate, ¿eh? Aquí sobre esta cuestión hay bastante debate y todavía no hay una respuesta clara. Está claro que si tú no quieres que el asistente de IA entre en tu web para hacer una compra, podrás impedirlo, ¿de acuerdo? Hay como diferentes formas de evitar que un agente entre en tu página, pero entonces no te comprará. Entonces, si a lo mejor en lugar de empezar por Iberia, ha empezado por Skyscanner de quiero tal sitio y tal, y le ha recomendado a Iberia, ¿no? Y llega a Iberia y cuando vaya a ver tu oferta resulta que o bien no la tienes optimizada para que navegue un agente o directamente le has prohibido el acceso, pues te pierdes esa venta, ¿no? Ujú. Bien, luego ha preguntado Dagoberto, que está muy activo también, luego posteriormente ya lo diré, ¿de dónde saca la IA las valoraciones? ¿De la web o de un modelo sobre los productos? Pues las valoraciones las saca de diferentes fuentes, pero fundamentalmente las saca de la web. Cuando la IA un usuario lanza una consulta y el asistente de IA determina que para resolver esa pregunta no es suficiente con tirar, digamos, de su información de entrenamiento con el que ha sido entrenado ese modelo, sino que necesita información, ampliar información o buscar información actualizada en Internet, se va a ir a buscarla a través de un buscador. En el caso de ChatGPT, lo que va a hacer es que va a lanzar esa búsqueda sobre distintos buscadores, ¿no? Entre ellos, el principal sobre el que la va a lanzar es sobre Bing, que es el buscador de Microsoft, el buscador de Bing también del navegador, y es el mismo que utiliza, por ejemplo, Copilot, ¿no? En el caso de que la búsqueda la lancemos a través de Gemini, que es la IA de Google, lo que va a lanzar es la búsqueda sobre Google. Por tanto, esa información la va a sacar del resultado que le den esos propios buscadores, pero ojo, que no va a lanzar la pregunta literal del usuario, va a reinterpretar esa pregunta, va a hacer varias preguntas y repreguntas en función de la información que le vayan devolviendo los buscadores, es decir, que de forma autónoma va a ir explorando todas las opciones que tenga a su disposición para intentar dar, en principio, la respuesta más satisfactoria al usuario. ¿Mm? Ujú. Luego ha habido ahí unas conversaciones que yo creo que están respondidas en el propio chat entre unos y otros referido a aspectos que tú mencionaste del grupo PRISA, que es el más querido por los asistentes de IA, ¿no? Y que es una de las fuentes consultadas y citadas mayoritariamente, y alguno ha hecho ver que efectivamente puede haber un sesgo ahí importante también al respecto. Hay una Sí, pregunta sí.
hay una pregunta que es Amazon, bueno, no es una pregunta, es un comentario que ha hecho Cristina, que Amazon ha demandado a Perplexity y el motivo es que no quiere que su gente compre en su tienda. No sé si quieres ahondar, Cristina, Sí, No, o tú bueno, eres... esto lo compartía al hilo de lo que estábamos Sí, comentando de si hay que pedir si debe tener permiso de Iberia o no, y bueno, todo esto que ha dicho Víctor, todavía está la cosa que no sí. está, no se sabe muy bien cómo, bueno, qué decisión se tomará o hacia dónde caminará este ámbito, y lo ponía al hilo de ese debate bueno, es parecido, ¿no? Aquí, bueno, es parecido, me refiero, es Amazon no quiere que Perplexity pueda comprar con su, porque tiene un navegador parecido al que nos ha enseñado Víctor, ¿vale? Que se Comet, creo que se llama, ¿no? llama Comet. Comet. Sí. Y bueno, ahí pues ¿por qué no quiere Amazon que compre Comet? Porque dice que entonces no está viéndolo, bueno, que está haciendo un uso que no es el que debería. ¿Qué quiere Amazon? Que compren las personas, porque si no, no están viendo tampoco la publicidad, que es de donde saca gran parte del dinero. Bueno, hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Pero para que veamos que eso, que es un debate que está ahora mismo sobre la mesa, de qué pasa si Ujú, los asistentes están comprando por nosotros. Compra, como decía Víctor, compro yo usando ese asistente, compra Comet, compro yo, ¿quién compra? Bueno, pues por ponerlo como ejemplo. ujú. Sí, Hay una sí. pregunta, sí, hay una pregunta en paralelo que hace Pablo Muñoz, que es ¿a quién le cobra el agente de IA cuando se recomienda o cuando se compra, por ejemplo, un billete de Buena Iberia? pregunta. ¿Al Buena pregunta. cliente le cobra Iberia? ¿A quién le cobra? Ahora mismo nadie, pero que ahí hay un modelo de negocio que se está trabajando es claro, ¿de acuerdo? Y de hecho se está trabajando ya no directamente para que la compra se pueda hacer dentro del propio asistente, que esto lo está trabajando y ya tiene, lo ha lanzado sobre usuarios a nivel de prueba Google, y en Estados Unidos lo ha lanzado también ChatGPT, que todo el proceso pueda hacerse dentro de su propia página, la compra directamente, es decir, que no tengas que salir del propio entorno de ChatGPT. De momento, en ese modelo se está negociando la comisión que se va a llevar el asistente de IA, pero hay un modelo de negocio. De momento es gratuito, y cuando te hace estas sugerencias, como la pregunta que yo hacía de dónde compro el mejor televisor hoy en las ofertas de Cyber Monday, en principio nadie ha pagado por estar ahí. ¿Mm? Ujú. Porque al hilo de esto, Gloria apunta que quizá por eso la insistencia actual de lanzar navegadores con IA, ¿no? ¿No? Bueno, Claramente. Ujú. Miguel Llorens pregunta que si ChatGPT usa Bing como referencia para las valoraciones, si tiene desventaja con respecto a Gemini, que usa Chrome, mucho más fiable en las respuestas. O sea, en realidad lo que están utilizando son fuentes, aquí también hay debate, pero bueno, en el caso de ChatGPT está utilizando los resultados del buscador de Bing, que necesariamente no es ni mejor ni peor que Google, lo que sí que es distinto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto que comentábamos antes del grupo Prisa, no es posible. Es posible que no sea porque a ChatGPT le gusta más el grupo Prisa o porque le tenga asignado algún tipo de autoridad distinta al resto de medios. Puede que sea tan sencillo como que el grupo Prisa haya trabajado mejor su posicionamiento en Bing, ¿de acuerdo? Y por tanto, en la información que recupera ChatGPT, tenga una posición mejor. Parece que van por ahí los tiros, por las cosas que estamos investigando, ¿de acuerdo? En el caso de Google, en el caso de Gemini, puede tener una ventaja porque, en principio, sí que puede ser que haya en los resultados que ofrece al final Google sean mejores que los que ofrece Bing, y de ahí viene que también sea universalmente, ¿no?, el buscador más utilizado. Lo que está claro es que sí que nos podemos encontrar con que los resultados sean ligeramente distintos, ¿de acuerdo? Ligeramente distintos. Hay cierta consistencia entre los resultados y las recomendaciones que da ChatGPT, por ejemplo, en relación a productos, y las que da Gemini y las que dan otros asistentes como Perplexity y tal. Hay cierta consistencia, pero también algunas ligeras diferencias. ¿Mm? Ujú. Un poco al hilo de esto, Dagoberto pregunta, es decir, ¿se pagará a estas LLM para recomendar? Como se hizo, ¿no? Me imagino que en el SEM, ¿no? De SEO.
Pregunto. Sí, se está haciendo ya. Google lo está haciendo, lo está empezando a implementar ya y en ese modo AI que todavía no utiliza mucha gente, pero que nos sale cuando hacemos una búsqueda en Google, ahí ya ha empezado a insertar dentro de la propia respuesta generativa anuncios, eso sí, diferenciados para que el usuario sepa que está viendo un contenido publicitario como en los resultados del propio Google. Se va a pagar de forma clara. Sí, sí, se va a pagar de forma clara. Ujú. Victoria Escarpato pregunta, ¿dónde crees que queda la emocionalidad en la compra mediante IA? ¿En cómo preguntar? ¿Dialoga con la IA? ¿Prompting? Pues hombre, ¿dónde va a quedar? Yo creo que, claro, seguirá habiendo ciertas compras en las que ese peso emocional lo quiera seguir llevando a cabo la persona, pero fijaos, ahora que vamos a lanzarlo en 2 días, un estudio que hemos hecho sobre las compras en Navidad y que se va a utilizar de forma masiva la IA, ¿no? Para los regalos, para la familia y tal. Y hay un punto en el que es verdad que es muy emocional comprarle los regalos a nuestras familias, pero es muy estresante, ¿de acuerdo? Ese proceso de acertaré, no acertaré, buscar 300.000 opciones es muy estresante y esto en cierta medida lo resuelve la IA. Entonces, ahí supongo, ¿no?, que empezará a haber entre los consumidores sopesar cosas. Un coche, yo qué sé, a lo mejor que es una compra muy emocional, la quiero hacer yo, pero habrá otros usuarios que no, que digan que esto es estresante, ¿no? Hay otras compras, yo qué sé, de productos más racionales, una hipoteca, que está clarísimo que el usuario es un tema que ni le apasiona, ¿no? Y además le genera mucha tensión y mucho tiempo, pues que lo va a delegar completamente en la IA. Por eso digo, Victoria, muy buena pregunta, porque tendremos que analizar caso por caso. Ujú. Gloria hace una doble pregunta, que no sé si están hilvanadas, yo creo que no, pero bueno, las lanzo las dos. ¿Y cómo condicionará los resultados el conocimiento del modelo de lenguaje del usuario que hace la consulta? Y la segunda es decir, ¿tendremos una especie de consumidor sintético paralelo a nosotros? Sí, la respuesta es sí. De hecho, cuando ya interaccionáis con ChatGPT y le preguntáis ciertas cosas, ya te das cuenta que ChatGPT te empieza a decir cosas que te conoce. Es, pues para ti, desde dónde te ubicas, ¿no? Para ti que estás en Barcelona, para ti que estás en Valencia, ya tienes mi ubicación y me estás dando una respuesta contextualizada a mi propia ubicación. Hasta respuestas de a ti que te gusta o a ti que te interesa, y entonces eso hace que condicione la respuesta que te va a generar. Sí, la respuesta es sí. Igual que en Sí, Google también sucede, ¿no? sí. Pues Dagoberto añade ahí que para mayor detalle ver separación en Apple TV, en Apple TV, ¿no? ¿Vale? No hay ahora ninguna pregunta. Aprovecho porque os lo he puesto en el chat que en enero habrá un curso de inmersión para aquellos que quieran participar. Y no sé si hay alguna pregunta más que queráis viva voz, abriendo el micrófono, formularle a Víctor o algún comentario que queráis hacer. Sí, tenemos tiempo, ¿eh? Si queréis abrir el Sí, por eso micrófono. tenemos Sí, sí. tiempo de sobra. Nada, muy ¿No? interesante como siempre. Muchas Y gracias, Gloria. la verdad Gloria. es que estas cosas lo que hacen es suscitar muchísima curiosidad y muchísimas preguntas para avanzar. Nada, muchísimas gracias, por las Gracias Sí, a ti. intervenciones. nos pregunta Pedro Reich que si puedes adelantar, aunque sea unas pinceladas, sobre el curso de inmersión, algo sobre él. Sí. Bueno, el curso de inmersión es un curso que le cambiamos el nombre, le llamábamos de introducción y le pusimos inmersión porque es un curso realmente de inmersión en todos estos aspectos de las tripas de la inteligencia artificial, que además nos vamos dando cuenta que cada vez es más importante no quedarse solamente con el conocimiento de cómo funcionan determinadas herramientas, sino ir un poquito más allá y entender cómo es el funcionamiento interno y cómo poder construir soluciones, ¿no? Le vamos a dedicar, por ejemplo, un capítulo a esto que estamos hablando aquí hoy, que no lo hemos hecho hasta ninguna de las anteriores ediciones, porque esto del geo era un poco más nuevo, pero sí le vamos a dedicar un apartado en el próximo curso. Y es un curso en el que intentamos relacionar todos los aprendizajes con las fases habituales de un proceso de investigación cuantitativa o cualitativa tradicional, desde el dev research hasta la parte de generación del informe. Es verdad, y tengo como testigo que Jesús se ha tragado las 8 ediciones anteriores, que va evolucionando muy rápido. Estamos en principios de diciembre, este será a mediados de enero. Es probable que lo que tengo ahora mismo en la cabeza
se vea modificado por cómo va evolucionando, por cómo va evolucionando esta tecnología. Pero siempre es el concepto de inmersión. Es un curso, vamos a aprender programación, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en programación. La gente al principio empieza con mucho miedo, pero luego se da cuenta de que no es tan complejo y de que hay un tipo que soy yo, ¿no? Que soy sociólogo, que tengo 50 años, que no sabía nada de programación hace 3 años, he sido capaz de hacer muchas soluciones tecnológicas. Y entonces dicen, pues si Víctor puede y nos está convenciendo de cómo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Pero se entra, digamos, a las tripas de muchas cosas, ¿de acuerdo? Realmente no es que lo queramos vender por la asociación, hay otros muchos cursos que hay que hacer, ¿de acuerdo? Por eso hay un itinerario, no solamente el curso de inmersión es el inicio nada más, pero creo que es un curso que hay que hacer sin miedo, independientemente de la edad que tengamos o si trabajamos en quali, en quanti, en la parte más de proceso de datos, etcétera. Creo que es recomendable. Hombre, sin ánimo de repetirme, está hecho por investigador de mercado, en este caso por Víctor, igual que el resto de los profesores de todos los cursos, para gente que se dedica a la investigación de mercados. Y esto sí que no lo encontramos en el mercado, ¿no? Yo creo que ese es el punto diferencial con respecto a otros cursos. Aparte de poner en común la experiencia que ellos tienen pues en esta pelea diaria con todas estas evoluciones que se van produciendo. Y yo siempre lo digo, que tienen la generosidad de compartirlas, porque es así. Siempre un Hay placer. una pregunta que lanza Victoria. ¿Sugieres, tienes alguna preferencia de herramienta para analizar las respuestas? Mm, Yo tengo mucho cariño para todo lo que es la parte analítica de Claude, de todos los modelos de Anthropic, ¿de acuerdo? Porque me funcionan en general mejor, menos alucinaciones y mayor precisión en las respuestas cuando se trata de análisis, no en generación de contenidos, ¿no? Tengo predilección por los modelos de Claude y he probado y pruebo de forma habitual otros y sigo quedándome con los modelos de la familia Claude de Anthropic. Bueno, versión europea. Muy Pues bien. no me queda más que agradecerte, Víctor, agradeceros a todos la atención y veros pronto en el itinerario o en cualquier evento que IMASA organice. Un Muchísimas saludo. gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.